Señor, bendice, Señor Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de tus hijos en esta oportunidad, que al escuchar tu voz a través de tu palabra, llegue a nuestros corazones y sean tocados también nuestras vidas para proclamar el Evangelio eterno. Bendiga a cada uno de tus hijos en nuestras diversas labores, por amor de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios en esta oportunidad nos va a enseñar cómo nosotros debemos continuar proclamando el Evangelio, de acuerdo a lo que dice en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios, específicamente el versículo 3 quiero resaltar. Dice así: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién está en realidad hablando aquí el apóstol? El libro de Mateo, específicamente de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue hijo del sacerdote Zacarías y también de Elizabeth, según lo describe, sí, la palabra de Dios. Juan dice, era justo, según Lucas 1:5. Él vivió en la época de Tiberio César, quien también, sí, gobernó en corregencia con Augusto César. Asimismo, Juan el Bautista fue uno de los hombres quien fue elegido por Dios aún desde el nacimiento. Fue un milagro que ocurrió en la vida de él. También describe la palabra del Señor que Juan el Bautista, en su época de él, existió Poncio Pilato, quien gobernaba Judea. Asimismo, Herodes tetrarca, quien gobernaba Galilea. En la vida espiritual, era sumo sacerdote Anás y Caifás. Fueron tiempos difíciles para Juan, como también ahora nosotros estamos viviendo. En esa época se levanta un pregonero que tenía que proclamar el Evangelio, que tenía que anunciar, y dice así el libro de Isaías que hemos dado lectura: voz del que clama en el desierto. En el griego aparece la palabra foné, para hablar fuerte, ¿no? Así como la gente usa un micrófono para que le escuche todo alrededor y aún más allá. Así como la gente usa un foné, ¿no? Un megáfono para anunciar. O alguien toca un instrumento, específicamente la trompeta, ¿no? En esa época el pueblo de Israel, ¿no?, usaba también allí para anunciar, a proclamar. Aquí dice, voz del que clama en el desierto. Usted y yo también somos los llamados como Juan para proclamar en el desierto, en este mundo, ¿no?, entero. Así que vamos a leer el primer versículo. ¿Qué es lo que clamaba Juan en el desierto? Dice así, versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, ya que aquí había pueblo de Israel específicamente, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero resaltar esta palabra, mis apreciados amigos y hermanos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan usa aquí una palabra muy clara. Lo dice también Lucas 3:3. Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Mis hermanos y amigos, ustedes saben que el pueblo de Israel estaba esperando a un Salvador. Estaba esperando al Mesías, quien salvaría,
quien redimiría al pueblo de Israel literal. Y hasta época de Jesús, dice Helen White, dice a toda la gente, que el pueblo de Israel literal, por judío, tuvo esa oportunidad, todos ellos. Y Jesús aún describe como gallina que quiere juntar sus polluelas, ¿sí? Sus polluelos. De esa manera quería juntar Jesús al pueblo de Israel para redimirlos, para restaurarlos, para darles la vida eterna. Pero ellos, dice la Biblia, no quisieron. De una u otra manera enviaron Jesús, envió profetas tras profetas para anunciar el evangelio del arrepentimiento, mas ellos no aceptaron. La palabra de Dios, mis hermanos, hoy también describe, arrepentíos. Juan usa esta palabra, arrepentimiento, para cambiar la manera de pensar y la manera de, sí, y de acción, de las acciones, de hábitos. A eso se evoca Juan, ya no más maltrato a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, etcétera. A sus acciones, su forma de pensar, la forma de actuar, su carácter, su personalidad, que el pueblo de Israel, dentro de ellos, era el evangelio eterno, porque tenían que arrepentirse. También lo describe el apóstol Pedro en uno de sus, sí, en el libro de Hechos, capítulo 3, 19, en la versión de Wayne Mott, dice, arrepentíos, por tanto, y reformar vuestras vidas, a fin de que sea cancelado el registro de vuestros pecados y que lleguen periodos de refrigerio del Señor. Entonces, hay una gran necesidad ahora para la iglesia del Señor de que debemos nosotros arrepentirnos, de que debemos nosotros suplicar a Dios que Él transforme nuestra vida, obre una, sí, metamorfosis. Y el NG de Huay lo dice de otra manera, necesita la iglesia de hoy, o la gente de hoy, el pueblo, especialmente de Dios y toda la raza humana, un reavivamiento y una reforma, de proclamar el evangelio, pero primero nosotros para luego, así como Juan, proclamar a viva voz. Hay otro detalle que menciona aquí Juan, mis hermanos, el reino de los cielos. Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17, sí, y también desea toda la gente, página 185, describe sobre el reino de gloria. Veamos lo que dice Mateo 4, 17. ¿Cuál era el evangelio de Juan que proclamaba Jesús? ¿Sí? ¿Cuál era el evangelio? Juan dice, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Ahora Jesús, ¿qué dice? ¿Qué predicaba? ¿Qué anunciaba Jesús? Recuerden que cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan ya estaba predicando. Y mientras Juan anunciaba, dice la Biblia, que fue encarcelado. Y ahora encarcelado, ¿quién va a proclamar el evangelio? Dice así, 4:17. Dice la Desde palabra, dice, entonces, sí, lea mi hermana. desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice? Mire, dice Jesús, desde entonces comenzó Jesús, Juan fue encarcelado, repito, ahora comienza el ministerio. Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos, que dice, se ha acercado. Mis hermanos, hay un mensaje extraordinario aquí por el tiempo, vamos a ver aquí. Dice Juan, ¿no? Comienza a viva voz a proclamar la segunda, ¿sí? A preparar el camino para la venida de Jesús, el Mesías. Preparar, por eso dice aquí, preparad el camino del Señor, ¿sí?
Es el mensaje que hoy también nos toca a nosotros de preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Si Juan preparó el camino para la venida de Jesús, su primer advenimiento, hoy también nos toca. Juan por eso anuncia, nos motiva que es inminentemente la llegada del Señor, de su Rey, de su Salvador, había llegado hoy, en ese momento, y ahora nos toca proclamar a nosotros la segunda venida de Jesús. Sí o sí, como dice Juan capítulo 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Si no fuera así, yo hubiera preparado. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la certeza de la segunda venida. Haced derechas sus sendas. Dice aquí Juan, ¿no? La obra debería realizarse en el corazón de cada uno de nosotros. De un corazón torcido de pronto está. Deberían, dice también, echarse abajo nuestro orgullo, nuestro yo, describe, para proclamar el evangelio, porque eso había en el pueblo de Israel. Haced frutos, ¿sí? Allí de carácter. ¿Y cuáles son los frutos? Gálatas 5, 22 al 23. Mis hermanos, Dios desea que cada uno de nosotros proclamemos a viva voz el evangelio eterno. Sí, así como Juan, repito, preparó el camino, enderezó todas las hechas que proclamaba el evangelio de arrepentimiento para el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel rechazó a su Salvador, hoy también nos toca predicar el evangelio. Pero cuidado, no hay que rechazar este evangelio de arrepentimiento, ¿sí? Sino aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y también luego que proclamar a otras personas que el arrepentimiento, que ellos vengan, acepten a Jesús como su Salvador. No vaya a ser, aun los que nosotros conocemos, ¿sí? Y los que no rechacen a Jesús como rechazaron por Israel. Sino busquemos en nuestras vidas, tomemos conciencia si hay algo en tu vida o en mi vida que necesita enderezar, o si hay algo en tu vida, en mi vida, que necesito arrepentirme de todo corazón. Tal vez hay algún pecado acariciado en tu vida o en mi vida. Corramos a Cristo, busquemos el arrepentimiento de todo nuestro corazón, para que Dios, cuando Él venga, nos lleve a vivir por la eternidad al reino de los cielos. No solamente usted y yo, sino toda nuestra familia, todos nuestros amigos, que el mundo entero conozca que Jesús es un Dios de salvación, es un Dios de amor, de justicia, y que vendrá por segunda vez a llevar a sus hijos que en vida se arrepintieron de sus pecados, que en vida aceptaron a Jesús, que en vida proclamaron el evangelio eterno al mundo entero. Que el Señor los bendiga hoy y siempre. Maranata.